Y vamos a considerar en esta hora un tema, hermano, acerca de qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Ya que se ha malentendido, se le ha quitado mérito, se ha desvirtuado el concepto de lo que es cristiano, a grado de que la gente de edad piensa que un cristiano pues es todo ser humano. Recuerdo, ¿verdad?, que la gente en su ignorancia iba a una persona ebria, una persona borracha, bambaleándose por la calle, y la gente todavía suele decir pobre cristiano. Esto refleja la ignorancia de la gente que no sabe en realidad qué es un cristiano. Y bueno, es importante que nosotros consideremos esto. Vamos a partir, hermano, de lo que dice Santiago capítulo 2, la carta de Santiago o de Jacobo, capítulo 2, vamos a ver ahí el versículo 19. Lo tenemos, leemos el 19 y el 20 en el nombre del Señor Jesús. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bueno, toda la gente se dice creer en Dios, se catalogan o se definen como cristianos al decir yo creo en Dios. Pero aquí el apóstol Santiago o Jacobo nos abre esta gran reflexión en la cual nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Está bien, por esa parte, en el hecho de que creas que Dios es uno, haces bien. Pero luego la reflexión viene cuando dice, demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los demonios, el Señor los reprenda, y entre los que se dicen creer en Dios? Los demonios también creen y además tiemblan. Mucha gente de la que se dice creer en Dios ni siquiera tiene ningún temor, ni siquiera tiembla como los demonios. Los demonios, hermano, por lo menos tiemblan porque creen en Dios. Pero ¿eso los podrá salvar? ¿Eso los hace cristianos, ser de Cristo? No, porque aclarando, cristiano significa ser de Cristo. Eso es lo que significa cristiano. Pero vamos a entender más a fondo el concepto de ser cristiano. Ya vimos entonces que simplemente creer en Dios, eso no nos hace cristianos. Simplemente decir yo creo en Dios, eso no nos hace cristianos, pues también los demonios creen y tiemblan. Miren, vamos a ver ahí en Marcos capítulo 5, cómo los demonios, hermano, hasta declaran a Jesús como Hijo de Dios. Hemos dicho que Hijo de Dios es un título de la divinidad de Dios. No es que tenga a su papá y su mamá y que sea una familia como nosotros los humanos, por supuesto que no. La Biblia dice Dios no es hombre. Por el contrario, en lugar de hombre dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces no podemos definir a Dios, a nuestro Señor Jesús, con la misma naturaleza de que somos nosotros. Por supuesto que no.
Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 5, versículo 6. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Voy a leer también desde el versículo, para entender un poco más el contexto. Vamos desde el versículo 1. Amén. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podían alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió, ¿y qué hizo? Dice la versión antigua, corrió y le adoró, pero con una adoración falsa. Como dice la versión 60, ¿qué hizo? Se arrodilló ante él. Ahí estaba actuando ¿quién, hermano? ¿El hombre o el espíritu? El espíritu es el que estaba hablando, estaba ahí obrando. Y este espíritu llegó y se arrodilló delante de Jesús. Y por eso es salvo. No. ¿Esto hace cristiano a alguien que se arrodille? No. Y además hace una gran declaración en el versículo 7, cuando dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahí está declarando a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios, no me atormentes. Entonces, este espíritu dominando a aquel hombre, hermano, el hecho de que se arrodillara delante de Jesús y el hecho de que declarara que Jesús es el Hijo de Dios, eso no lo hace ser de Dios. Eso no lo hace ser de Cristo. Entonces, hay muchas cosas que la gente puede hacer. Decir creer en Dios, arrodillarse religiosamente, hacer declaraciones y decir Dios, Jesucristo, tú eres Dios, pero eso no lo hace ser de Cristo, eso no lo hace cristiano. Vemos, hermanos, también ahí en Hechos 16. Hasta predicando, hermano. ¿Qué le parece? Hasta predicando un espíritu inmundo. Algo bueno, no crea que hablamos de predicar, ciertamente es anunciar. Pues aquí vemos también un espíritu inmundo en Hechos 16, predicando y diciendo algo bueno, una verdad. Versículo 16 también, ¿lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús al 18. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico o de adivinación, nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres, ¿qué decía este espíritu, hermano? Son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu que decía eso, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora.
Entonces, el hecho de que alguien anuncie, haga declaraciones, hermano, aún cantando, porque hay quien escucha a raperos, a reggaetoneros, esos estilos de corridos tumbados y demás. Y aunque la música es totalmente mundana, inclusive toman la misma música, las mismas melodías de cantos del mundo. Pero ¿qué creen? Le ponen letra de Dios. Y hasta dicen que no, oye hermano, qué bonito dice la letra. Eso no los hace ser de Cristo, hermano. No los hace ser cristianos. Que porque cantan bonito y que porque le meten a esa música una letra muy bonita, eso no los hace ser de Cristo, no los hace ser cristianos. Pues esta mujer también pudiéramos decir que llevaba un mensaje muy bonito. Estos hombres son siervos del Dios Alto. Y además agregaba diciendo, los cuales os anuncian el camino de la salvación. ¿No le parece bonito el mensaje? ¿Era cierto o no era cierto, hermano? Sí, era cierto. Sin embargo, ¿quién es el que daba este mensaje? El Espíritu Inmundo. Tanto que desagradó a Pablo y se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que sacas de ella, y salió en la misma hora. Entonces, que no le engañen diciendo que esos cantos que llevan el rock, que llevan el rap, que llevan el reggaetón, que llevan ese estilo de corridos tumbados, no le engañen diciendo que mire, son cristianos. No, eso no los hace ser cristianos. Yo he conocido hombres de Dios que han compuesto cantos muy bonitos, cantos inspirados, y nunca su meta ha sido darse a conocer, hacer videos y querer buscar fama o buscar seguidores. Eso está muy de moda, ¿verdad? Hombre, que este cantante cristiano, sí, cómo no, cristiano. Lo de cantante se lo acepto, pero lo de cristiano. Y dirá alguien, bueno, ¿y usted cómo puede juzgar? ¿Qué dijo el Señor, hermano? Por sus frutos los conoceréis. Sí se puede juzgar por los frutos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tengamos mucho cuidado con todo lo que se pinta de cristiano. Porque todo, aunque se le ponga la etiqueta de Dios, es de Cristo, es cristiano. Viene a mi corazón el caso de aquellos levitas que ofrecieron un sacrificio al Señor, pero lo hicieron con fuego extraño. Levítico capítulo 10. Levítico 10, versículo 1 y versículo 2. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante del Señor. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño que Él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante del Señor que los quemó,
y murieron delante del Señor. ¿Para quién hacían esto, hermano? Esta ofrenda, este incensario o este sacrificio. Al decir ahí ofrecieron, pues era una ofrenda. Lo hacían supuestamente para Dios, pero se les hizo fácil desobedecer el mandamiento de que no deberían poner fuego extraño en el altar del incienso, y ellos obedecieron en parte, pero no de manera completa. Y ahí están las consecuencias. Fueron consumidos por fuego. Y el Señor se los dijo, ahí está la referencia de Éxodo 39, no ofreceréis sobre él, sobre el altar, sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No deberían de ofrecer fuego extraño, mucho menos en el altar que estaba en el lugar santo. No deberían de ofrecer fuego extraño. Y muchos que se consideran cristianos supuestamente le cantan a Dios, supuestamente son cristianos. ¿No ha oído a muchos hermanos que dicen, no sabe, hermano, que ya el de los bookies ya es cristiano? Ah, sí. ¿No sabe, hermano, que Yuri, la cantante, ya es cristiana? Ah, sí. Como si fuera tan fácil decir, yo soy cristiano. No. Ser cristiano es algo más, hermanos. Estos levitas, estos sacerdotes ofrecieron fuego extraño al Señor. ¿Por qué cito esto? Porque es algo parecido cuando alguien ofrece cantos y se trae toda la música y melodías del mundo. Ah, pero le cambia la letra. No, paz de Cristo. Ya porque le componen ahí y dicen, el borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Ya, por eso ya son cristianos. No, vea que los espíritus inmundos les atraían un mensaje, hacían declaraciones de verdad. Aquel espíritu inmundo que hasta se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Hijo del Dios Alto. O aquel espíritu inmundo que anunciaba a los apóstoles diciendo, estos hombres son siervos del Dios Santo, los cuales anuncian el camino de salvación. Eso lo hacía cristiana a esa mujer con espíritu de pitónico, de adivinación. Por supuesto que no. Entonces, hermano, no todo lo que se nos pinta de cristiano, de Dios, es de Dios. Definitivamente no. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha sido un imitador. Se transfigura en ángel de luz. Pablo ahí en su segunda carta a los Corintios, que también sus apóstoles, sus enviados, porque apóstol significa enviado, no es maravilla o no es de sorprendernos que también sus enviados se transfiguren como ángeles de luz. Lo leemos ahí en 2 Corintios 11, versículo 13 y 14, hasta el 15. Porque estos son falsos apóstoles.
Si hablamos de falsos apóstoles, si la Biblia habla de falsos apóstoles, ¿usted cree que haya falsos hermanos? ¿Falsos cristianos? Por supuesto que sí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose o haciéndose parecer en qué? En apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros, ahora les dicen ministros de alabanza, no es maravilla si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es que es un imitador. El enemigo y sus secuaces son unos imitadores. Si hay falsos apóstoles, pues cuanto más falsos hermanos, falsos cristianos. El apóstol Pablo habla también, entre otras cosas, que él sufría por falsos hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a seguir considerando qué es un verdadero cristiano. Vamos a Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21, un texto muy conocido ahí. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús, vamos a leer del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué eran? ¿Qué serán? ¿Qué son esos? Hacedores o obradores de maldad. Pero dicen Señor, Señor, dicen Dios mío, dicen Jesucristo es el Rey. También hacen milagros y muchos, pero no son, hermano, no obran verdad, son obradores de maldad. Por eso aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Alabamos al Señor Jesucristo. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que se dice ser cristiano, entonces, hermano, va a heredar el reino de los cielos. Muchos, quizás hasta la mayoría de los que se dicen ser cristianos, no vayan a heredar el reino de Dios, vayan a quedar fuera. Por eso es importante, hermanos, saber qué es en realidad un cristiano. En la Biblia, hermano, encontramos solamente 3 citas que hablan que usan el término cristiano. Vamos a verlo, hermano, ahí en Hechos nuevamente, capítulo 11. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 26. Dice ahí la palabra de Dios. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados, ¿cómo, hermano? Cristianos, primeramente en Antioquía. Fueron llamados.
Ni siquiera ellos se llamaron, ni siquiera ellos dijeron, hey, nosotros somos los cristianos. No, la gente, al ver sus hechos, al ver su comportamiento, al ver su forma de amar, de amarse los unos a los otros, hermano, la gente los empezó a llamar cristianos. ¿Qué dijimos que quiere decir cristiano? De Cristo. Bueno, el término Cristo viene también del hebreo Mesías, que significa ungido, y del griego, que es ungido también. En español, pues es ungido. Esto es el término cristiano. Los que son de Cristo. Notemos que a estos, a los verdaderos cristianos, ellos no se titulaban, nosotros somos cristianos, me presento como cristiano. No, la gente los empezó a llamar cristianos. Hechos 26, ahí nuevamente vemos el término cristiano. No lo usan, hermano, que diga yo soy cristiano. No, vamos a ver en qué contexto aparece también aquí el término cristiano. 26, vamos a leer salteadamente desde el 15. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, del 15 al 20 primeramente. Yo entonces dije, está hablando de Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Fíjese que se está dirigiendo ahí al rey Agripa. Versículo 20, antes anunció primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo, ¿qué cosa? Obras dignas de arrepentimiento. Este es el mensaje que estaba oyendo el rey Agripa. Y mire lo que dice Agripa en el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser, ¿qué cosa? Cristiano. Ahí volvemos a ver el término cristiano, en el cual no es que un hermano o que Pablo dijera nosotros somos los cristianos, no, sino que el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano, a ser de Cristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, leemos del versículo 14 al 16. Amén. Dice, en el nombre del Señor Jesús, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, siendo de Cristo o por seguir a Cristo, si alguno padece por seguir a Cristo, a eso se refiere ser cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Los cristianos, hermano, padecen como cristianos, no por meterse en negocios ajenos. Los cristianos, hermano,
son reconocidos por sus hechos, por sus obras. Y según el contexto que leímos en Hechos 26, habla de un mensaje en el cual Pablo dice que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y que hacen frutos dignos de arrepentimiento. Y a esos que experimentan tal conversión, el mismo rey Agripa se refirió a ellos diciendo: por poco me persuades a ser cristiano o a ser seguidor de Cristo. De alguna manera, Agripa sabía que no por decir yo creo en el Cristo de Nazaret, no por ese hecho iba a ser cristiano. No, a Agripa le quedó muy claro que son los que realmente se convierten de las tinieblas a la luz y de estar bajo la potestad de Satanás a la potestad de Dios, que son realmente los que se arrepienten y se convierten haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esos son los cristianos, esos son los seguidores de Cristo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y hablando aquí Pedro de que los cristianos padecen por causa del Señor, mire cómo en esto concuerda el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo. Segunda Timoteo 3:12, ¿lo tenemos? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Estos son los cristianos, los que están dispuestos a padecer persecución por vivir piadosamente, por vivir conforme a Cristo, por predicar a Cristo. Esos son los cristianos. Y no como aquel que estando ya trabajando, me parece que la anécdota dice que hasta 5 años en una fábrica y que va diciendo: hermanos, doy gracias a Dios porque en la empresa donde trabajo no se han dado cuenta que soy cristiano. Pues, ¿cómo se iban a dar cuenta? Pues si realmente no era. Él pensaba que era cristiano, pero eso no es ser cristiano. Romanos 1, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 3. Acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados, ¿de qué, hermano? A ser de Jesucristo. Somos llamados a ser de Jesucristo. ¿Y qué se entiende, hermano, por ser de Jesucristo? Bueno, ya que estamos ahí, leemos también el versículo 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados, ¿qué cosa, hermano? A ser santos. Recuerde que la palabra iglesia, en su significado original, quiere decir los llamados a salir fuera, los llamados fuera de. Y algunas definiciones de iglesia, en el griego la palabra iglesia es los llamados o convocación. ¿Qué es convocación? También eso, los llamados, los que han sido convocados o los que han sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A ser de Cristo. Según el versículo 7, ¿a qué hemos sido llamados? A ser, ¿qué cosa? Santos. Ser de Jesucristo, hermano, implica obedecerle a nuestro amo. Mire lo que dice Lucas. Estamos ahí en Lucas 6, versículo 46.
Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Vamos a aclarar, Señor, en el término bíblico es como el dueño de nosotros. Llamarle a Jesús Señor es como reconocer que Él es nuestro amo, que nosotros le pertenecemos, a Él, que Él nos compró, y esto a precio de sangre, hermano. Le pertenecemos a Él. ¿Será justo que nos llamemos cristianos cuando solamente le decimos Señor, Señor? Algunos hasta en diminutivo le dicen Diosito, y ni siquiera se hace lo que Él nos manda. Quizás se dice ser cristiano, pero oiga bien, no hizo, no obra, no hace obras dignas de arrepentimiento. El tal hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, sin cimiento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si somos de Jesucristo, si somos llamados a ser de Jesucristo, a pertenecerle a Él, hermano, es que debemos de obedecerle. Esto trae a mi corazón lo que dice Malaquías. Mire, Malaquías capítulo 1, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, leemos ahí el versículo 6. Amén. Gloria a Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pues en que no hay obediencia, no hay sumisión. Se le dice ser de Cristo, pero ni siquiera tienen al Señor como, no le tienen en honra como Padre, ni no le tienen en honra como Señor. Y si soy Señor, ¿qué es de mi tiempo? Si vamos a ser de Jesucristo, es porque vamos a obedecer a nuestro Señor, a nuestro amo, al dueño de nosotros. Somos también llamados a ser hijos del Dios viviente. Mire lo que dice Romanos 9, volviendo ahí a Romanos, pero ahora el capítulo 9, versículo 26. 25 también, 25 y 26, ¿lo tenemos? Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados, ¿cómo? Hijos del Dios viviente. Y si somos hijos, hermanos, del Dios viviente, dice el Señor: si yo soy pues Padre, que es de mi honra. Porque eso sí, toda la gente se dice ser hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿O a poco no, hermano? Pues no, fíjese que no. No todos son hijos de Dios. Y esto nos lo dice la primera de Juan. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Primera de Juan 3. ¿Lo tenemos? Versículo 7 en adelante. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. ¿Qué se espera de
de los hijos de un Dios justo, hermano? Pues que también sus hijos sean justos. ¿Qué se espera de un Dios santo? Que sus hijos sean santos. Y lo dice el 8, el que hace pecado, o como dice la versión 60, el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, el que es hijo de Dios se distingue porque no practica el pecado. Porque su simiente, ¿cuál es su simiente? Su palabra, porque su palabra está en él, dentro de él, y no puede pecar porque es un hijo de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios, iguales, y los hijos de Dios, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, hermano, dice Dios, si yo soy pues padre, que es de mi honra, no hay forma mejor que los hijos puedan honrar a sus padres que cuando le obedecen. Que estemos prestos, hermano, a obedecerle. Estos son, hermano, los verdaderos cristianos. Ahí dice claramente hacer de Jesucristo, y el 7 dice de Romanos 1, hacer santos. Fuimos llamados a ser santos. Iglesia, los llamados ¿a qué? A ser santos, a andar con toda humildad, a andar como es digno de un hijo de Dios, como es digno de la vocación con que sois llamados. Primera a los Corintios, capítulo 1, primera carta a los Corintios 1, vea lo que dice el versículo, leemos el 2 y también el 9, de primera a los Corintios 1. Amén. Santificados en Cristo Jesús, llamados, ¿qué cosa, hermano? A ser santos. A eso, para eso somos iglesia, hermano, iglesia, llamados a ser santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Es nuestro Señor, es nuestro Dios. Amén. Somos llamados a ser santos, y dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual sois llamados, ¿a qué cosa, hermano? A la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A la comunión con su Hijo Jesucristo, dice la versión 60. Somos llamados a la comunión. Somos llamados, hermano, como iglesia. Recuerde que iglesia significa los llamados. Primera de Juan, vamos a ir a la primera de Juan nuevamente, pero en el capítulo 1. Primera de Juan 1. Mire lo que dice ahí la Escritura. En el versículo 6. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, para andar en luz, recuerde que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, la lumbre de la vida. Versículo 7, entonces dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos ¿qué cosa, hermano? Comunión entre nosotros. Qué importante, hermano, entonces, entender que es ser cristiano.
Hemos sido llamados a ser de Cristo. Hemos sido llamados a seguir a Cristo. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Amo, nuestro Señor. Mire lo que dice Hechos, volviendo a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Dice ahí la palabra de Dios. Leemos el versículo 28. ¿Tenemos? Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos es pastores, para apacentar la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿Por qué es de Él? Porque Él la ganó por su sangre. Y si nosotros somos iglesia, nos decimos ser su iglesia, nos decimos ser de Cristo, nos decimos ser cristianos, entonces, hermanos, somos de Él, le pertenecemos a Él. Y si pues, dice el Señor, si yo soy pues Padre, ¿qué es de mi honra? Y si yo soy Señor, ¿qué es de mi honra? Es importante, hermano, que nosotros entendamos el verdadero concepto de lo que es ser cristiano. Pues la Biblia dice, solamente dice, cito allá en Santiago 1:26, si alguno piensa ser religioso y no refrena su lengua, su religión es ¿qué? Vana. ¿Y algo vano que es? No sirve, es inútil, está muerto. Ser cristiano, hermano, es uno más que solamente decirlo con la boca y decir, yo creo en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan,